buenos días, bienvenidos a la jornada informativa del canal del Congreso de la República. Estamos iniciando la transmisión en vivo desde el hemiciclo principal del Parlamento Nacional, donde en breves momentos será inicio a la sesión del Pleno del Congreso. Esta mañana la representación nacional está centrada en la interpelación a la ministra de Educación, Patricia Salas O'Brien. Desde muy temprano están nuestros equipos instalados aquí en el hemiciclo principal del Parlamento Nacional y hemos podido observar que el presidente del Parlamento, Víctor Isla Rojas, ha llegado muy puntual a las 9 de la mañana y ha dado el inicio de la lista para que se pase la asistencia a los parlamentarios y se verifique el quórum de reglamento y se dé inicio a esta sesión. De inmediato vamos a enlazarnos con nuestro compañero Carlos Aponte, que se encuentra en los Pasos Perdidos para que nos informe qué es lo que está ocurriendo. Adelante, Carlos. Gracias, Rocío, y como usted la señaló, nos encontramos en el hall de los Pasos Perdidos y vamos a conversar con el congresista Rogelio Cánchez. Congresista, se viene una ardua tarea parlamentaria en el sentido que se verá la moción de interpelación contra la ministra de Educación. ¿Qué espera este debate? Bueno, es una facultad de los congresistas, lograron que se interpele a la ministra de Educación. Hoy día esperamos nosotros que aclare todos los temas que ya se ha venido hablando, porque muchos congresistas también han dicho de otras bancadas que no era el momento, porque todavía ni siquiera se había presentado el proyecto de ley, el cual va a mejorar enormemente a todos los profesores, dado que el primer proyecto que se manejó en el partido aprista era un proyecto que solamente beneficiaba año a año a 25.000 profesores. De los 280.000 profesores, más de 10 años se podía haber recién regulado la carrera, digamos, magisterial. En este proyecto nuevo que no se está eliminando, la oposición es la que habla que se está eliminando, no leen bien los proyectos, lo que pasa es atacar por atacar, pero es un proyecto muy beneficioso para el profesorado, en el cual tiene 8 escalas, el otro tenía 5 escalas, y se va a tomar en consideración también los que postularon, los primeros 25.000 profesores, y no se les va a dejar de lado como, bueno, los opositores hablan de esa manera, ¿no? Se valora mucho en este proyecto de ley el tema de la meritocracia. Exacto, se valora, va a tener, no se va a perder la meritocracia, que es lo que están manifestando los opositores. Yo entiendo que primero se debió haber escuchado el proyecto del Ejecutivo que venía vía el Ministerio de Educación y debíamos saber, digamos, ver todos sus beneficios o de repente otros que podíamos también mejorarlo más, porque ese proyecto va a ir al Pleno y usted sabe que en Pleno se parla, se mejora los proyectos, pero esto va a ser muy beneficioso para los profesores. Yo creo que va a haber el aumento para todos los profesores, que es lo que están pidiendo. En el otro no, cada año iba a haber 25.000 y desde ahí creo que es un gran logro del gobierno. Un grupo de la oposición criticaba mucho el hecho de que el SUTEP iba a participar en la evaluación de los maestros. Sin embargo, en el proyecto de ley esto está totalmente descartado. Es que, como te vuelvo a repetir, la oposición ataca por atacar. O sea, ya está desesperado porque ven que nuestro gobierno, nuestro presidente Ollanta está haciendo un trabajo. El primer año es un año de organización, para los que tenemos un poquito de experiencia. Yo fui presidente regional, entonces ahora vienen las grandes obras, ahora vienen los grandes proyectos, y este es uno de los proyectos, uno de los que ha ofrecido Ollanta. El SUTEP no va a entrar, ya se dijo, el SUTEP ni el otro tema de los, digamos, de los profesores que también están organizados en un marco de los terroristas, ¿no? Entonces, ya descartado la presencia de condenados sentenciados por terrorismo. Eso está descartado y en este caso felicito a Toledo, que fue a Puno, pero en el otro día en el Palacio dijo que no, que él estaba en contra también de que este gremio que más o menos engrosa un poco profesores que son terroristas, y además en esta nueva ley los terroristas no debemos sacarlos ya de inmediato, no deben dirigir a nuestros niños, sino los van a poder a lavar los cerebros de estos niños y tú sabes que eso es peligroso, ¿no? Ni los condenados por el tema de delito de violación tampoco entran al magisterio. Totalmente, de acuerdo, son los terroristas y los violadores, aquellos profesores que no tienen alma de tener hijos y abusan de esos niños. Si yo fuera, digamos, el que mandara, de repente digo hay que matarlos de una vez, pero no es así. Pero esa es una apreciación personal, por si acaso, pero yo creo que con darles estas sanciones drásticas que no deben trabajar en el Estado y sobre todo en educación, creo que con eso vamos a tratar de ayudar también para que los niños tengan una educación tranquila.
Congresistas, sin embargo, se han presentado dos mociones de interpelación contra el ministro de Economía y contra el ministro de Vivienda por el tema del Banco de Materiales. ¿Esto se debe dar cuenta hoy o en la próxima sesión? No, eso todavía, porque parece que se cayó el del ministro de Economía, solamente se mantiene, es lo que nos han informado el día de ayer, el de Vivienda. Pero es que es algo ilógico también. Este banco, entre comillas, porque no es un banco, cuando ya pierde más del 30% de su capital, ya debería liquidarse. Y esto no se va a liquidar, creo, la palabra es liquidar, a pesar que la Comisión de Fiscalización recomendó, miren, entonces, ¿cómo es? Allá votan y cuando vienen acá, se rasgan las emistaduras porque hay mucha prensa también amarilla que está atrás de estos temas, porque vende estos temas, pero eso no se va a liquidar, sino que va a ir a otro, digamos, instancia, se va a mejorar notablemente. Lo que se va a eliminar es el banco, el nombre de banco nada más, ¿no? Pero inclusive los trabajadores van a quedar. Es que yo creo que cuando hay apuro de ciertos congresistas que quieren salir a la palestra, y a pesar que son de experiencia, porque los que siempre denuncian son de bastante experiencia y saben que con esas cosas venden, pero esto estaba dado y recomendado por la Comisión de Fiscalización, al cual yo pertenecía también. Agradecemos al congresista Rogelio Cánchez por las declaraciones brindadas al canal del Congreso de la República. En breves momentos se va a dar inicio a la sesión plenaria para ver diversos temas que están en agenda, entre ellos la interpelación a la ministra de Educación, Patricia Salas. Nosotros vamos a retornar a las galerías del hemiciclo, donde se encuentra nuestra compañera Rocío Martínez con más información. Gracias, Carlos. Nuevamente, desde este punto de transmisión, ya se encuentran en el hemiciclo de sesiones los vicepresidentes Marco Falconi y José Luna, quienes también se encuentran a la espera del inicio de esta sesión del Pleno convocada para el día de hoy, en la que, como ya hemos mencionado, asiste la ministra de Educación, Patricia Salas, para responder un pliego interpelatorio. El Congreso de la República ejerce entonces su función de control político y además de fiscalización con la presencia de un integrante del Poder Ejecutivo. Vamos a mencionar algunas de las preguntas que se encuentran en el pliego interpelatorio. La primera de ellas señala que, tomando en cuenta la plena vigencia de la Ley de la Carrera Pública Magisterial, Ley 29.062, ¿por qué su gestión ha paralizado los concursos públicos de ingreso y ascenso regulados en la citada ley, siendo además un mandato constitucional su cumplimiento? Esta es la primera pregunta que deberá responder la ministra de Educación, Patricia Salas O'Brien. Una segunda pregunta señala que la ministra debe precisar cuáles son los fundamentos, detallando indicadores que sustentan que el Ministerio de Educación haya dejado de lado la aplicación de la Ley 29.062, así como qué se ha hecho con los 42 millones de soles del presupuesto 2012 asignados para la implementación de la Ley 29.062. Una tercera pregunta señala que la ministra deberá responder qué instituciones, además del SUTEP, le han pedido la desactivación y derogatoria de la Ley 29.062. Bien, hemos mencionado algunas de las principales preguntas que se encuentran incluidas en este pliego interpelatorio a la ministra de Educación, Patricia Salas O'Brien, que se hará inicio en breves momentos una vez que se logre registrar la asistencia de los parlamentarios que se encuentran ya presentes en este hemiciclo de sesiones, a fin de que se verifique el quórum de reglamento y de esa manera dar inicio a la sesión de esta mañana. En este momento, el presidente del Parlamento Nacional, Víctor Isla, ha invocado a los congresistas a registrar su asistencia a fin de dar inicio a esta sesión convocada para hoy. Cerramos la asistencia. Bien, todavía no hay nada en debate. ¿Por qué no cerramos asistencia y todo y le doy el uso de la palabra? ¿Está bien? Han registrado asistencia 77 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 57 congresistas. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Se pone en observación el acta correspondiente a la sesión celebrada el día 3 de agosto del 2012.
Si ningún congresista formula observaciones, se dará el acta por aprobada. El acta ha sido aprobado. Mira, quiero informarles que se encuentran en los salones de la presidencia la señora ministra de Educación, Patricia Salas O'Brien, quien concurre al Congreso de la República para dar respuesta al pliego interpelatorio admitido en la sesión del 9 de agosto del 2012. Se va a invitar a la señora ministra a ingresar a la sala de sesiones, pero antes de suspender por breve minuto para invitarle, me ha pedido el uso de la palabra el congresista Tubino, el congresista Salazar y el congresista Marión. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los colegas parlamentarios y a todos los presentes. Señor presidente, el día de ayer en la noche nuevamente los peruanos tomamos conocimiento de más sangre vertida por nuestros valientes combatientes en el BRAE, señor presidente. Y la verdad que esto nos tiene muy preocupados. No solamente al que habla, sino a todos los parlamentarios, a todos los colegas. Este Congreso de la República tiene que tomar medidas en apoyo a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Señor presidente, he presentado desde el 4 de junio un proyecto de ley para que se decrete de necesidad pública y necesidad nacional la creación de una escuela de formación, de especialización de todo aquel que pisa el BRAE, para que no hayan errores, que los errores no nos lleven a la generación de bajas en el BRAE, señor presidente, y teñir de sangre, de dolor a la familia peruana. Para concluir, señor presidente, quiero pedirle que la representación parlamentaria haga un minuto de silencio por estos soldados que han dado su vida por nuestra patria, y asimismo que tomemos las medidas correspondientes para rápidamente sacar adelante no solamente este proyecto de ley, sino otros que han sido presentados por otros parlamentarios relacionados con el BRAE. Muchas gracias, señor presidente. Bien, invito a los señores parlamentarios a guardar un minuto de silencio en memoria de los caídos en defensa de la patria. Bien, muchas gracias. El congresista Salazar había pedido el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Verdaderamente, presidente, ya nos estamos acostumbrando a los minutos de silencio, a ir a recoger a nuestros militares y policías, tocarles la marcha de Morán, enterrarles, ofrecerles mucho y a las finales el Estado no otorga nada. Presidente, esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. Se hace urgente un cambio en la estrategia que viene realizando el Ejecutivo en el BRAE. Esto no puede continuar. Hay familias detrás de nuestros militares y policías que se quedan en la más criticable y pobre situación después de la muerte de sus esposos, después de la muerte de sus hijos. Un Estado no puede ser impasible y mirar las cosas con soslaye.
mirar las cosas de reojo y no afrontar la situación. Hemos escuchado al señor ministro de Defensa ataques a la oposición. Y esto no puede ser, señor presidente. No puede ser. Lejos de estar criticando, hay que enterarse bien de las cosas. Hay que enterarse de cómo van las cosas, cómo se están enrumbando el tema y las tareas que tiene la misión en ese lugar. En lugar de estar aquí criticando, hay que ir allá. Hay que estar ahí en Mazángaro, hay que estar en las bases. Hay que darle ánimo a nuestra gente y hay que preocuparse de las necesidades que ellos tienen, presidente. Este es un tema muy delicado. Sendero Luminoso y con su alianza criminal del narcotráfico no nos pueden ganar la guerra. No nos pueden ganar la guerra, señor presidente. Y este es un tema de decisión política. Y desde aquí del Parlamento, señor presidente, tenemos que apoyar con todas las leyes en contra del narcoterror. Y hay una serie de leyes que están en comisiones, otros están para su aprobación y debemos, presidente, darle prioridad al tema de la seguridad pública. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Pariona. Presidente, del mismo modo, presidente, colegas parlamentarios, en primer lugar mi saludo a cada uno de ustedes. Yo soy de la región Junín, de la provincia de Satipo. En realidad es lamentable escuchar, y siempre, ¿verdad? Por poco, en cada sesión hacemos un minuto de silencio. En realidad, no solamente nuestros hermanos o los soldados, a veces con lo poco que tienen, de verdad, porque ellos no tienen lo suficiente o implementos ni siquiera para poder ir con toda la fuerza y poder enfrentar a lo que nosotros queremos combatir. Hay pueblos, este es un pueblo organizado, un pueblo que hay comités de autodefensa. ¿Qué está pasando? Esos pueblos deben ser aliados. Pero quiero decir que no solamente es de verdad atacar con las Fuerzas Armadas. Hay que combatir, hay que luchar contra esos narcotraficantes, contra esos terroristas. Pero hay que también invertir, hay que llevar los proyectos de inversión de las carreteras, más que nada para trasladarse. Todo es helicóptero. Así no podemos avanzar, presidente. Ese pueblo necesita inmediatamente infraestructura vial para que puedan trabajar sus proyectos productivos y pueden trasladar y pueden ser el pueblo aliados del ejército, aliados de las autoridades. Pero sin embargo ellos ahora, más que nunca, están desesperados, están retirándose para aquí y para los otros lugares donde ellos, de verdad, me pide una interrupción, presidente. Bien, tiene la interrupción la congresista Salgado. Presidente, no es la primera vez que ocurre esta incursión y lo más lamentable es que aparentemente a nuestras fuerzas las tienen arrinconadas. ¿Dónde están los heridos y los muertos de la otra parte? De los narcos o de los terroristas. No vemos ni uno. Aquí el ministro del Interior tiene que dar respuesta a qué estrategia está utilizando. No llevemos, y definitivamente no hay inteligencia, pues eso ya es obvio, no hay inteligencia. Porque no puede salir una patrulla si antes no se ha visto cómo está el terreno. Sabíamos nosotros por denuncias de los pobladores y asumíamos que lo sabía inteligencia y el Ministerio del Interior, que habían estas cuadrillas que estaban subiendo los cerros de esas zonas de Mazángaro. Sabíamos el mismo día que murió el primero, en esta semana, que estas hordas estaban agrupadas subiendo cerro tras cerro. ¿Por qué ahí no las interceptaron? Señor, que vayan y vean con inteligencia qué pobladores se están camuflando, pero que tampoco esto sirva para arrasar con poblaciones inocentes. Sabemos que la población está asustadísima porque no pueden hablar, están maniatados, pero es que tampoco las fuerzas del orden tienen un trabajo estratégico. Señor, no permitamos más muertes. Aquí algo está funcionando mal. Y si no corrige el ministro del Interior, se tiene que ir a su casa, pues, o el que está ahí, perdón, de defensa. No pueden ser. Aquí hay que hacer un trabajo fino. Aquí tiene que hacerse un trabajo específico en el que se haga alianzas estratégicas con la población, señor. Gracias, congresista Pariona. Puede continuar, congresista Pariona.
Sí, presidente. En esa zona de Mazángaro hay instituciones educativas en funcionamiento. Es un pueblo que habita la población, pero como dice, creo que falta algo, tal vez de inteligencia, como dice, es fundamental. Hay que articular más acciones con proyectos de desarrollo y también apoyando a nuestras Fuerzas Armadas. Yo conozco perfectamente la zona y yo creo que algo está faltando, presidente. Vamos a tener que actuar, creo que, pero para eso yo pido a mis colegas parlamentarios que todos unámonos a estas lacras que está perjudicando de verdad en esa zona del Braille. Muchas gracias, presidente. Bien, congresista Justiniano Apaza. Gracias, señor presidente. Colegas parlamentarios. En primer lugar, quiero hacer llegar mi solidaridad con el dolor de nuestros hermanos peruanos que defienden la patria. Y por otra parte, quisiera hacer una profunda exhortación y un llamado a la unidad de todo el Parlamento Nacional. No hagamos escarnio del dolor humano. No aprovechemos coyunturas políticas que se presentan para fines de publicidad y aparecer como defensores de la solución de los problemas en el país. Son problemas, señor, que no los hemos generado, son consecuencias de lo que ustedes han causado. Ahora hablamos, no. ¿Quiere una interrupción, señorita o señora? Se lo doy. ¿Quiere una interrupción? Se lo doy, señor. ¿O usted lo permite? Recién lo están pidiendo, congresista Apaza. Congresista Salgado, le acaba de dar una interrupción. Gracias, congresista. Usted empieza muy bien su exposición porque este Congreso tiene que ser sensible a lo que ha pasado. Nos duele, estamos con los familiares y usted empieza llamando a la unidad y luego nos lanza, señor, un petardo. ¿Así no se llama la unidad? Usted no provoca la unidad, señor, sino provoca ya estas reacciones. Todos debemos estar contra los terroristas, contra los narcotraficantes. Pero haga mejor su discurso, señor, porque si no, usted está llevando al sentido contrario. Piénselo bien. Congresista Apaza, le pide una interrupción a la congresista Tevez, si usted lo permite. Congresista Tevez. Gracias, señor presidente. Efectivamente, nosotros estamos contra el terrorismo, efectivamente, con la gente que es una lacra que está malogrando a la sociedad peruana. Pero no estamos contra el gobierno, contra el presidente Ollanta Humala. Y creo que contra los ministros tampoco, señor presidente. Hay que leer tranquilidad y unidad. Efectivamente, vamos a hacer un trabajo en unidad y nuestro discurso lo dice y lo garantiza. Y los ciudadanos no son ciegos. Nos estamos dando cuenta y hay que hacer un trabajo integral, efectivamente. Pero aquí necesitamos el apoyo de todos los peruanos. Gracias. Continúe, congresista Apaza. Colega Luis Salgado, siempre le he tenido un profundo respeto y un concepto político que usted tiene. Cuando yo hablo, y pocas veces lo hago consciente y realmente de lo que pienso y de lo que debe ser. No vengo a hacer agilidad o de repente gimnasia verbal para salir en los periódicos. No, soy poco afecto. Pero cuando me dirijo y digo que no hagamos escarnio de ello, es cuando usted dice, inteligencia, ¿dónde está inteligencia? ¿Cómo está inteligencia? ¿Qué hace inteligencia? ¿Y por qué no nos preguntamos quién desactivó inteligencia? A través de la presidencia, ¿no? Entonces, señor presidente, yo quiero hacer esta exhortación, llamemos a la unidad. Todos trabajemos en función de lo que es solucionar este problema, señor presidente. Por último, simplemente quiero decirles, hagamos ya poco acto de publicidad y de crítica. Se dice que debe irse un ministro, que debe darse al costado, no tiene ni escaso tiempo para poder solucionar los problemas o conocer el nuevo ministro. Todos exigen que demos un paso al costado. ¿Por qué no comenzamos nosotros, señor, los del Parlamento, también dando un paso al costado para que haya nuevos ministros y por qué no decir un nuevo Parlamento? Gracias, señor. Congresista Lescano, tiene el uso de la palabra. Señor presidente, el Congreso de la República, señor, le dio las facilidades al Ejecutivo
y al ministro de Defensa para que dicte leyes para mejorar la seguridad en el Perú y luchar contra el terrorismo. Pese a eso, señor presidente, comenzó a criticar a los parlamentarios por las opiniones que podemos dar. Y eso me parece absurdo, a mí me parece una actitud que va en contra de toda lógica, señor, porque el Parlamento confió esas facultades democráticamente para que el Ejecutivo dicte las leyes. A los pocos días, señor, lamentablemente fallecen 5 efectivos de nuestras Fuerzas Armadas. Y en vez de estar criticando el ministro y el Ejecutivo, debía ver la situación de las zonas que están en emergencia, donde está el narcotráfico y el terrorismo. ¿Y por qué sucede, señor, esto? Porque obviamente existen una serie de irregularidades con los presupuestos que se dan a estas zonas donde están las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Altísimos presupuestos, señor presidente, para combustible, altísimos presupuestos para combustible. Sin embargo, a los efectivos de la Policía Nacional y a nuestros soldados ni siquiera se les paga los viáticos. Ni siquiera se les paga los viáticos. Están en condiciones difíciles viviendo en esas zonas, en situaciones infrahumanas. Y así queremos ganarle, señor, la guerra al terrorismo y al narcotráfico. Yo exhorto, señor, al ministro de Defensa, que en vez de estar haciendo críticas a un parlamento que ha confiado en él, se ponga a trabajar y vea dónde están yendo los recursos que se le dan a los mandos militares y a los mandos policiales para esta difícil tarea de luchar contra el terrorismo. Son más de 100 millones de soles, 125, 135, 155 millones de soles que se dan, repito, solamente para combustible. Ahí tenemos un ejército, ahí tenemos tropas, cientos de aviones, decenas de helicópteros para que vuelen para ganar o para gastar 155 millones de soles. Esas preguntas se deben contestar. ¿A dónde se van esos presupuestos? Entonces, señor, hay que decir también esto. Hay que extirpar todo signo de corrupción en esta materia, porque la corrupción está provocando la muerte de nuestros soldados. La muerte de nuestros soldados, irresponsablemente, señor. Y el ministro no hace nada. Está criticando a los demás por las opiniones, señor. Yo exhorto, señor presidente, que el presidente Ollanta ponga en orden a sus ministros y que comiencen a trabajar derechamente, señor, para evitar nuevas muertes en estas zonas donde debemos todos estar unidos, como lo han dicho, pero no en estas condiciones. Si ustedes van a ver, señor, las condiciones en donde están incluso efectivos de la Policía Nacional que tienen que ver con los conflictos sociales, señor, están con una sola muda, varios días y sin pago de viáticos. Así no se lucha, señor, contra estos fenómenos que debemos descartar y eliminar en el Perú, y tampoco, señor, no se debe actuar así en contra de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Yo exhorto, señor, repito, al presidente Humala para que ponga las cosas en orden. Gracias, señor presidente. Bien, tiene la palabra el congresista José Urquizo. Buenos días, señor presidente, colegas congresistas. Nuevamente, el Perú se ve enlutado y el Parlamento hace lo propio, invocando y reflexionando, y los señores y señoras congresistas poniéndonos de pie para acompañar a la familia de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con un minuto de silencio. Son 32 años que el Perú viene librando una dura batalla contra estos delincuentes narcoterroristas. Y nadie podría ser ajeno a rechazar de manera contundente y rotunda estos hechos de sangre y dolor. Pero debemos resaltar que son 32 años de guerra interna en la que estos delincuentes narcoterroristas le declararon la guerra
al Perú, al orden democrático, y como tal, señor presidente, la sociedad en su conjunto, y lo han expresado los señores congresistas de diversas bancadas, reclaman la unidad de sus autoridades, de sus líderes, de los voceros, de los diferentes grupos parlamentarios y de usted, señor presidente del Congreso. El gobierno del presidente Ollanta Humala, consciente de esta realidad, a través del Poder Ejecutivo, ha implementado, por no decirlo por vez primera, una estrategia nacional de combate contra la pobreza, la desigualdad y el narcoterrorismo en el BRAE. Esta propuesta fue lanzada en Pichari hace poco más de 30 días, producto del trabajo con los 4 presidentes regionales y los más de 30 señores alcaldes de esta zona del país. A lo largo de este año se hizo los esfuerzos por unificar a los componentes del sistema de inteligencia, acción que todavía no concluye y que obviamente requiere el concurso de las mejores inteligencias y los actores políticos de nuestra patria para lograr de una vez por todas la unificación de los componentes del sistema de inteligencia, de manera muy especial aquellos que tienen que ver con el combate contra el narcoterrorismo. También debemos señalar, señor presidente, la captura de Artemio y la recuperación de estos niños secuestrados en esta zona convulsionada, pobre de nuestra patria. Señor presidente, señores voceros, señores congresistas, se requiere, señor presidente, de que una vez por todas este Parlamento exija una reunión del Acuerdo Nacional para que a ese nivel, señor presidente, las fuerzas políticas y con el carácter que requiere el tratamiento de esta problemática, que es una constante, venimos asistiendo a campañas de hostigamiento permanentes, de manera permanente. Las bases que se encuentran en el BRAE son sometidas a acciones de hostigamiento, campañas de agitación en el BRAE. Por tanto, presidente, yo invocaría que la continuidad de este acto de reflexión sea abordado por la Junta de Portavoces bajo su presidencia a fin de evaluar que el Acuerdo Nacional pueda sesionar, porque este no es un tema solo de los congresistas, no es un tema solo del Parlamento, requiere el concurso de las principales fuerzas políticas del país y que se aborde a ese nivel, señor presidente, con los líderes máximos de nuestra patria, conforme hace unos días se reunieron los principales portavoces del Perú para abordar el tema de la política número 33, referida a los recursos hídricos, señor presidente. Quiero manifestar también que la Contraloría General de la República ha avanzado y está avanzando en lo propio, pero se requiere mayor celeridad para cautelar el adecuado y escasos recursos asignados a nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. El Parlamento ha hecho lo propio y quiero expresar el agradecimiento a todas las bancadas por este otorgamiento de facultades en el Ejecutivo por el lapso de 90 días. Independientemente del debate, independientemente de las críticas constructivas que han hecho llegar las bancadas, la Comisión de Defensa, que es una de las mejores comisiones por la calidad de sus miembros, señor presidente, sin desmerecer las otras, hará lo propio a través del seguimiento para que estas facultades y estos decretos legislativos garanticen realmente el fortalecimiento del sistema de seguridad y defensa nacional. Esta comisión tiene la tarea de monitorear a 2 ministerios, como es Interior y Defensa, y a 2 organismos de la Presidencia del Consejo de Ministros, como es DEVIDA y el Grupo Multisectorial BRAE. Y esperamos articular esfuerzos en lo que nos compete con la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana que ha constituido este Parlamento. Reitero, presidente, con la invocación y esperando la anuencia de los señores congresistas, que este tema pueda ser abordado por la Junta de Portavoces y a través de ustedes exigir una convocatoria al Acuerdo Nacional, señor presidente. Muchas gracias.
Se toma debida nota de la propuesta del congresista Urquizo. Congresista Iberico. Presidente, muchas gracias. Me pide una interrupción el congresista Wong, si con su venia se la pudiera conceder. Gracias. Congresista Wong, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Hace unos días hemos visto que solamente se aplica el 33% del presupuesto. Tenemos que exigir, pues, que los ministerios de Defensa y el Ministerio del Interior ejecuten su presupuesto. Es muy poco lo que llevan ejecutado. Lo que necesitamos es un mejor sistema de inteligencia y armas que sean más modernas. Hemos escuchado que hace días policías referían que esos armamentos AKM tenían falla hasta de los resortes, que solamente podían disparar 50 balas, porque después ya no había posibilidad de más. Señores, si tenemos dinero, ¿por qué no le pedimos que ejecuten su presupuesto? Pero hay un temor a nivel de los ministerios. El temor es porque en vez de pedir nosotros que ya renuncie ese ministro, debemos pedirle que ejecute su presupuesto, que gaste, que no tenga temor. Y nosotros debemos contribuir con una correcta fiscalización. Tenemos que tener un buen sistema de inteligencia. ¿Cómo no sabían que estaban cerca los narcoterroristas, que no tenían capacidad de visores nocturnos para poder enfrentar? ¿Cómo es posible que solamente caigan nuestros soldados y sin embargo de parte de los terroristas no hay ninguno? Tenemos que entender que con la modernización y el equipamiento de los narcoterroristas, un soldado de ellos, un terrorista de ellos, vale por 3 o 4. Porque nosotros hemos visto, aunque en forma exagerada, pero tiene algo de ilustrativo cuando vemos ciertas películas que un solo hombre combate a 30, 40 personas. Por ello les digo, nosotros debemos pedir, unirnos todos y exigir que se ejecuten los presupuestos. Hay dinero, ¿por qué no podemos modernizar nuestro ejército, nuestra policía? Gracias. Continúe, congresista Iberico. Presidente, para sumarme a las expresiones de consternación, de dolor y sobre todo de indignación que sentimos como peruanos cada vez que un soldado de la patria cae muerto en combate. Un soldado que está en los lugares más inhóspitos de nuestro país, combatiendo quizás en las condiciones más adversas contra un enemigo invisible que está financiado además por el narcotráfico y que aparentemente conoce la zona mucho mejor y tiene mucho mejor inteligencia que la que en estos momentos nosotros podemos exhibir. Yo creo que pronunciarse sobre estos hechos no es buscar sacar capital político de coyunturas dolorosas como esta. Yo creo que es una obligación que tenemos como peruanos y como representantes del país, la de mostrar unánimemente nuestra condena, nuestro rechazo y decir una vez más gloria eterna y honor a aquellos soldados que siguen cayendo en nuestro territorio patrio, defendiendo nuestro derecho al progreso, el desarrollo, el bienestar y la libertad. Pero, presidente, así como coincido con el congresista Urquizo, que esto amerita que el propio acuerdo nacional se comprometa en una estrategia contra el narcoterrorismo que evidentemente tiene nuevas características con respecto al terrorismo que conocimos de los años 80 y 90. Creo que este caso concreto también tiene que ser materia de conocimiento por parte del Congreso de la República. Yo quiero en ese sentido, antes de darle una segunda interrupción a la congresista Alcorta, solicitarle al presidente de la comisión que ahora que vamos a tener una reunión de coordinación, ver la necesidad de recibir cuanto antes a nivel de la Comisión de Defensa Nacional información precisa sobre este hecho concreto por parte del ministro de Defensa y de las autoridades militares. Hay que conocer los hechos antes de empezar a hablar de responsabilidades,
pero tenemos la impresión, presidente, de que aquí, yo sé que en una guerra siempre va a haber bajas, siempre vamos a lamentar caídas de soldados nuestros, pero hay indicios de que se estarían cometiendo de manera reiterada errores. Se puede cometer un error una vez, pero ya 2, 3, 4, 5 veces ya es sumamente peligroso para la seguridad nacional, presidente, y para la vida de nuestros soldados. Hay que por eso tomar conocimiento y ver a qué se deben estos errores. Pueden ser una serie de carencias de presupuesto, de logística, de armamento, de tecnologías adecuadas, o pueden ser también errores humanos, o pueden ser errores que están dentro de una estrategia equivocada. Pero, presidente, creo que en la siguiente reunión de la Comisión de Defensa Nacional sería bueno contar con la presencia del señor Ministro de Defensa y de los jefes militares que sean necesarios para darnos una información detallada sobre este doloroso hecho, y con su venia le quisiera conceder la interrupción a la congresista Alcorta. Claro que sí, congresista Alcorta. Congresista, presidente, buenos días. Dos cosas importantes, ¿no? ¿Quién es el jefe de ese pelotón, de ese destacamento? Porque hay un reglamento bien establecido y bien claro. No es la primera vez. Están prohibidos de patrullar después de las 5 de la tarde en cualquier zona de emergencia del BRAE. No se puede patrullar. Están prohibidos de hacerlo. Esto ha sido ayer a las 8:30 de la noche. Ese es el tema, porque cometemos los mismos errores. Y segundo, ante la inquietud de algunos que han sugerido el tema del acuerdo nacional, en la Comisión de Defensa se planteó que el problema del BRAE sea una política de Estado. Ya se planteó, no sé si se habrá transmitido, pero se planteó que sea así. Gracias, presidente, y gracias, congresista. Bien, congresista Iberico. Hay que definir, pues, presidente, justamente eso, de qué se trataba. Era un patrullaje, era un operativo, estábamos dentro de una operación militar. ¿Qué operación era? ¿En qué condiciones estaba actuando esta operación? Porque son 5 muertos, presidente, no es uno solo, no son 2, que ya es bastante. Son 5 muertos, 7 heridos, es decir, ha sido un embate brutal contra una patrulla de nuestro ejército del Perú, y esto tenemos que saberlo. Y expresar nuevamente, presidente, mi preocupación también de la otra presencia de Sendero Luminoso. La presencia que sigue manteniendo y aparentemente se sigue desarrollando, aprovechando los espacios de la democracia y de la legalidad para actuar a través de organismos de fachada como el Movadef, y ahora también infiltrándose en la dirección magisterial. Y con esto no quiero meter, obviamente, a todo el Magisterio Nacional y sus reivindicaciones, que son o pueden ser muy justas en todo el paquete, pero sí hay una presencia de sectores que no están buscando reivindicaciones magisteriales, no están buscando este tipo de solución, no, están buscando crear el conflicto, porque la doctrina de ellos es justamente generar estas contradicciones, estos conflictos, para poder de esa manera arrinconar al Estado y de esa manera llegar al poder que ellos anhelan para, ya sabemos, implementar qué tipo de regímenes autoritarios y tiránicos. Presidente, solamente quería expresar esta preocupación y hacer esa invocación a nuestro presidente de la Comisión de Defensa, que ha sido aludido, de repente va a querer intervenir también, para poder tener con precisión esta información a nivel de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, que es la comisión especializada en la materia. Muchas gracias, señor presidente. Un segundo. Bien, el congresista, un segundo. Congresista, ya no puede ser interrupción. Por alusión, congresista Urquizo, por alusión. Bien, solamente, señor presidente, para coincidir con las opiniones del señor congresista Luis Iberico, de la señora congresista Lourdes Alcorta, y vamos a efectuar las coordinaciones para que el próximo martes, que la comisión tiene su primera sesión ordinaria para aprobar el plan de trabajo y constituir los subgrupos, las subcomisiones, pueda concurrir el señor ministro de Defensa y el jefe del Comando Conjunto. Como tal, si admite, voy a realizar las coordinaciones pertinentes, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a continuar. Tiene la palabra el congresista Martín Rivas. Gracias, presidente. Realmente se lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas.
pero ciertamente la información que tenemos a veces es un poco distorsionada de lo que ha ocurrido. El día de hoy, en horas de la mañana, en el Canal 4, un experto en temas de narcotráfico y terrorismo aclaró que se trataba de una emboscada. Y hay que remarcar esto, ha sido una emboscada. Una emboscada después de que se hizo una acción o una misión de reconocimiento. 3 días antes habían incautado 800 kilos de insumos químicos y un día antes habían incautado 1 tonelada de droga. Se está hablando de que son fuerzas de alipio combinado con otro cártel. Se trata de delincuentes terroristas, señor. Es una situación real. No podemos negar que en esta oportunidad nuestro gobierno claramente ha destinado el 30% del presupuesto a programas sociales que tienen que ver con recuperar estas zonas que durante 30 años han sido olvidadas. Se ha establecido una convivencia entre los narcotraficantes y los pobladores, justamente por la situación de abandono del Estado, en la que nosotros en esta gestión nos ha tenido y hemos heredado. Pero todas las acciones inmediatas se están haciendo, señor, y de la noche a la mañana no vamos a pretender cambiar una situación tan irregular. Las acciones que está tomando directamente el Supremo Gobierno están destinadas a incursionar en esas zonas donde el Estado no tuvo presencia con anterioridad y tratar de recuperar esa población. Se ha remarcado más de una vez acá que el Estado ha participado en el rescate de niños. Y es verdad, las labores de inteligencia deben de establecerse bajo ciertos criterios, pero tampoco podemos olvidar qué pasó con la inteligencia en tiempos pasados. Esa inteligencia que de una u otra manera sirvió para reprimir a aquellos actores políticos contrarios a una gestión. ¿Y qué pasó con nuestras Fuerzas Armadas anteriormente? Tenemos un general victorioso, preso. Esa es la verdad. No hay que hacer escarnio del dolor ajeno. Tenemos 5 soldados muertos, tenemos 7 soldados heridos en una emboscada cobarde. Esa es la realidad. En el momento que los señores retornaban, han sido atacados por la espalda, señores. No ha habido la posibilidad de que estos señores puedan defenderse. Entonces, hay que ser coherentes con lo que se dice. Me pido una interrupción, con todo gusto, congresista Tubino. Congresista Tubino, tiene la interrupción. Sí, muchas gracias. Acá estamos y queremos confirmar el tema frente a una emboscada, como se está diciendo. Y justamente ese es el problema, porque estamos enviando, bajo responsabilidad del gobierno, a los soldados y policías al BRAE sin la debida instrucción y entrenamiento. Ese es el problema. Y para eso tenemos que tener una escuela donde todo aquel que pisa el BRAE primero reciba una instrucción avanzada. Entonces, las emboscadas son producto de errores tácticos y entonces no podemos seguir tiñendo de sangre los hogares por eso. Y con relación a la inteligencia fue destruida posteriormente al gobierno del ingeniero Fujimori. Así que aclaremos bien las cosas y digamos las cosas como son. Bien, puede continuar, congresista Rivas. Le dio una interrupción al congresista Rivas. Concedió una congresista Zamudio. Considero, señor presidente y colegas congresistas, que es nuestra obligación hablar con la verdad. Hablar con la verdad en base a la crítica y autocrítica. ¿Quiénes destruyeron, congresista Tubino, el Servicio de Inteligencia Nacional? ¿Quién corrompió la Policía Nacional y el Ejército? Ahí existe una grave responsabilidad. Y mirando al futuro, lo que debemos hacer de inmediato es ponernos de acuerdo para volver a la especialización de la Policía Nacional. ¿Quién desapareció la especialización de la Policía Nacional? Quienes ahora hablan y hacen alarde de defender la justicia social, de luchar contra el narcotráfico y el terrorismo. En esa dirección, yo invoco a la representación nacional a hablar de unidad nacional, hablar de unidad de criterios en base a la práctica.
Bien, ya hemos determinado 1 minuto por la interrupción. Ya. Termine, congresista Rivas. Gracias, que termine, gracias, congresista presidente. Rivas, y le doy por alusión. Es bueno a veces recordar aquello que se ha olvidado, y quienes tuvieron algunos galones ya se olvidaron. Es bueno recordar. Pero hay que tener cierta dignidad hoy en día sobre los muertos que tenemos. Y no hay que olvidar el pasado, señor, para hoy día tomar decisiones en nuestro presente, para que mejore nuestro futuro. Espero que lo haya entendido, señor. Gracias, presidente. Congresista Tubino, por alusión, ¿no? Acá hay que decir las cosas como son, señor presidente. Y si realmente se derrotó el terrorismo en la década de los 80 y los 90, es gracias al gobierno del ingeniero Fujimori. Y eso nadie lo va a negar. Y eso es cierto. Y por otro lado, yo sí invoco al gobierno actual del presidente Ollanta que tome decisiones firmes frente a la situación que se vive en el BRAE. Lucha frontal contra el narcotráfico, lucha frontal contra el terrorismo. Y para eso se tiene que tomar decisiones. ¿Cómo? Involucrar a las Fuerzas Armadas directamente en la lucha contra el narcotráfico. Así que acá lo que está faltando son decisiones. Y las decisiones se tomaron en la década de los 80, en la década de los 90, y ahí se derrotó al final al terrorismo. Esa es la verdad. Bien, continuamos con el debate. El congresista Alejandro Aguinaga. Igual acá, ¿ves? Gracias, presidente. Le voy a conceder una interrupción al congresista Espadaro y al congresista Becerril, por favor. Bien, congresista Espadaro, le considero una interrupción. Gracias, presidente. Buenos días a usted y a todos los colegas. Presidente, creo que tenemos que respetar que hay 5 muertos y 7 heridos. Creo que lo primero que tenemos que hacer, y en la Comisión de Defensa, es convocar al señor ministro de Defensa. Nadie está pidiendo su salida, pero lo que estamos pidiendo, presidente, es que haya una lucha frontal contra el terrorismo, que el ministro deje de estar pensando en la guerra de las galaxias y Darth Vader y preocuparse por la guerra interna contra el terrorismo y el narcotráfico y poder gastar ese presupuesto que hoy solamente ha gastado el 10%. Gracias, presidente. Gracias, congresista Aguinaga. Congresista Becerril. Gracias, presidente. Colegas, no es la primera vez que los colegas oficialistas salen a manifestar que recién están en el gobierno. No olviden que ya tienen más de 1 año tratando de gobernar al país porque aún no lo pueden gobernar. No podemos olvidar que cuando alguien postula a la presidencia de la República, tiene que tener sus planes y programas de gobiernos establecidos. Y el país no puede pagar las consecuencias de que Ollanta llegó a la presidencia sin tener un plan determinado. Y ahora eso está demostrado en la práctica. No es la primera vez que este gobierno manda soldados o policías a enfrentarse sin el equipamiento debido, sin estar capacitados. Perfecto. Se ha determinado que la interrupción sí sea en cumplimiento del reglamento por 1 minuto. Congresista Aguinaga. Gracias, presidente. Hoy día esta situación lamentable nos obliga a hacer una reflexión. Así es, presidente. Aquí no se viene a tener réditos con una situación realmente deplorable que golpea a nuestro país una vez más. Pero sí es bueno señalar que las máximas autoridades tienen que extraerse de la grandilocuencia. Vemos que es un gobierno de serias contradicciones. Por un lado, se dicen muchas cosas, pero la realidad que se contrasta es completamente diferente.
Ayer mismo, quien personifica a la nación señala, tienen que tener tranquilidad porque estamos haciendo lo que no se ha hecho en años. Por supuesto que estamos de acuerdo. No se ha hecho en años y es inédito en la historia republicana del país que haya habido en un año de gobierno tantos cambios de ministros. 4 ministros de defensa, uno de ellos colega nuestro, que cuando lo nombraron pensábamos que teníamos expectativas porque tenía una representatividad nacional, pero sin embargo a los 3 meses lo cambian. 4 ministros del Interior. Eso no hace sino traducir que hay improvisación, que no hay un programa estructurado de gobierno con el cual se pensó tener objetivos claros y definidos. No, se busca una serie de subterfugios y de sinrazones para poder crear sustento a lo que la gente siente y ve. Hace pocos días hemos tenido acá al ministro de Defensa. Este Parlamento Nacional le concedió facultades. Salió victorioso, pero ¿qué pasó? A los pocos días, presa de los fantasmas y de las ilusiones ópticas, lo hizo perder el contacto con la realidad. Porque comenzó a golpear a este Congreso de manera inmerecida, porque este Congreso le había dado facultades y de la misma manera comenzó a golpear de manera innecesaria y marginal a esta bancada fujimorista que, les duela o no, representa el triunfo contra el terrorismo, porque ahí están las acciones, ahí están las cabezas terroristas capturadas sin derramamiento de sangre. Pero lógicamente en el transcurrir de los años se ha pretendido y se quiere trucar la verdad. Por eso, cuando yo escucho al frente, hablemos con la verdad. Sí, hablemos con la verdad clara y neta, no con las medias verdades que son las peores de las mentiras. Por eso les digo, tenemos que tener política de Estado que no se ve, porque así como no se ve la política de Estado, estamos asistiendo de manera continua a un festival necrológico innecesario para el país, mandando soldados y policías, como lo ha señalado este suboficial Millones de manera valiente, mandando soldados y policías no solamente como carne de cañón, sino prácticamente como que fuera una penitencia al cadalso. Eso no se puede permitir. Tiene que haber de una vez por todas menos palabrerías y más políticas que le den resultados. Pero con estos cambios de 4 ministros en un año, traduce que no hay ninguna política y que la improvisación marca la diferencia. Porque si no, queridos colegas, vamos a asistir a los minutos de silencio y este Parlamento que tiene que hablar, tiene que guardar.